Hola queridos amigos, qué placer poder estar con ustedes nuevamente en este programa de Me Gustaría Saber, el programa que a nosotros nos agrada mucho porque nos permite conectarnos, interactuar con ustedes, responder sus inquietudes y preguntas y sobre todo también poder nosotros mismos estudiar un poco más de la palabra del Señor. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, es un placer estar aquí también. Y pastor, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de compartir, quiero invitarles a que no olviden enviar sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@sumtv.org, tv@sumtv.org, donde pueden enviar sus preguntas e inquietudes y como siempre haremos lo posible de contestarlas a la verdad posible. Pastor, ahora sí comencemos con una oración, así que si tú puedes dirigirnos en esta oración. Por supuesto, oremos. Una vez más, Señor, venimos ante ti, dándote las gracias por este programa, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra libremente. Amén. En esta hora nos entregamos en tu dirección, ayúdanos a responder estas preguntas, a que seamos claros en las respuestas y que aquellos que escuchan puedan ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pastor, tenemos la pregunta que nos llega de Daniel. Esta pregunta nos hace, y en realidad es una pregunta interesante. Dice lo siguiente: ¿cómo es que hay salvación en cualquier iglesia representada por Babilonia siempre y cuando viva la persona de acuerdo con la luz que haya recibido? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo puede haber luz en la confusión? Y si es así, ¿por qué entonces nuestro Señor Jesucristo nos envía a predicar a toda criatura, en Marcos 16:16, diciendo que el que cree y es bautizado será salvo? Y Juan 10:16. Así que tiene estas dos inquietudes, o tres inquietudes en realidad, este hermano Daniel. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos contestar primero la primera pregunta, ¿no? De cómo es que una persona es salva estando en una iglesia de Babilonia, en una confusión, en una experiencia donde no hay la luz? ¿Cómo puede ser salvo si no ha recibido toda la luz y está en este lugar de confusión? Claro. Bueno, yo quisiera, de pronto no fue la intención del hermano, pero sí aprovecho la pregunta para hacer un comentario. Es un concepto que algunas personas tienen, que nosotros somos salvos en una iglesia. La pregunta dice, ¿cómo es que hay salvación en cualquier iglesia representada por Babilonia? Bueno, en realidad, cuando decimos que una persona puede ser salva aún estando en la iglesia equivocada, no con eso queremos decir que es esa iglesia equivocada la que salva a la persona. Porque si leemos, Pastor Salazar, si usted por favor nos colabora leyendo Hechos 4:12. Muy bien. Aquí vemos cómo es que una persona es salva. Hechos 4:12. Creo que esta respuesta, este versículo nos ayuda a aclarar, establecer el concepto de salvación. Es correcto, muy bien. Dice allí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos. Es un texto muy común, ¿cierto? Entonces, ¿en quién somos salvos? En Cristo. Solo en Cristo. O sea, la iglesia nos salva. Y uno no trae a la gente a la iglesia para que sea salva. Los que llegan a la iglesia es porque ya son salvos. Eso es un concepto muy importante. De hecho, la palabra iglesia en el griego, uno en el Antiguo Testamento no encuentra el concepto de iglesia, pero en el Nuevo sí. En el Nuevo está la palabra iglesia, que es la palabra eclesía, en griego. Ahora, esa palabra es muy interesante porque es compuesta de dos palabras en el griego. Ek, que es la preposición from o de, como salir de. Y klesía viene del verbo kalos. Y kalos en griego es llamar. Iglesia significa los que son llamados a que salgan de. ¿De dónde? De Babilonia, de Egipto, de la vida pasada. Es decir, cuando nosotros entramos a la iglesia, ya estamos en la experiencia de salvación. El Éxodo es una buena ilustración de eso. Dios los saca de Egipto, que representa el mundo, y los introduce, hace un pacto con ellos en el Sinaí, y ahora ellos se convierten su pueblo. Claro. Entonces, cada persona, ahora es cierto que hay iglesias, las iglesias de Babilonia tienen luz y oscuridad combinadas.
Pero Dios va a juzgar a esas personas solo de acuerdo a la luz que ha vivido, que ha recibido. Si esa persona en un grado limitado ha recibido la luz más básica de la salvación, que solo en Jesús puedo ser salvo, Él perdona mis pecados. Esa verdad elemental, así de sencilla, si esa persona aceptó esa verdad, esa persona puede ser salva, no importa en qué iglesia esté. Ahora, ¿cuál entonces es la diferencia? Entonces, ¿por qué no somos ecuménicos? Bien, Dios quiere cumplir un propósito mucho más grande para la humanidad y por medio de Babilonia no lo puede cumplir. Así que Dios da a esta iglesia remanente un mensaje puro, sin error. Y aquellas personas que acepten ese mensaje pueden experimentar la salvación de una manera más completa y profunda, y eso les permite a que ellos terminen el trabajo de predicar el Evangelio en esta tierra. Por eso la predicación del Evangelio no se le ha encomendado a Babilonia, porque lo que Babilonia hace en Apocalipsis es embriagar al mundo con su vino. En Babilonia una persona puede ser salva si cree en Jesús, pero no puede cumplir la misión. En el remanente, los que son salvos no solamente experimentan la salvación en un grado más profundo porque tienen mucha más verdad, sino que ahora son capacitados a que cumplan la misión. Pastor, aparte de eso también es algo interesante, que lo que tú mencionas es muy cierto. Y añadiendo a eso, el hermano nos menciona este versículo de Juan 16, como diciendo, bueno, ¿en qué queda esto? Y quiero leerlo en referencia a algo que quizás tenemos que entender especialmente para hoy, que hay mayor luz. Dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, aquí Cristo también está claramente indicando de que existe el pueblo obrero de Dios. La iglesia de Dios es una, por decirlo así. Existen ovejas en otros rediles, en Babilonia. Estas ovejas deben escuchar la voz de Cristo y salir de esa experiencia. De hecho, el Apocalipsis nos menciona justamente salir de ella, pueblo mío. Es decir, tengo pueblo allí, pero tiene que salir de esa experiencia. Ahora, si alguien muere antes de tener la oportunidad de salir porque no tuvo el llamado, no escuchó el llamado, no porque Dios no lo hizo, sino simplemente no tuvo la oportunidad, Dios juzgará a esa persona, como tú mencionas bien claro, de acuerdo a la luz que tuvo. Pero si esa persona escucha la verdad hoy y no sale y se aferra a su tradición o a la iglesia o al credo, esa persona deja de ser oveja de Cristo, se convierte ya en una persona que recibirá la paga conforme a su rechazo a la palabra. Eso es correcto. La luz. Así es. Así que entonces yo creo que es importante, y para terminar la última pregunta que hacía este hermano, sobre el mensaje de Cristo de que nos envía a predicar a toda criatura, según Marcos 16, donde dice, el que cree y es bautizado será salvo. ¿Qué podemos decir sobre este versículo, pastor? Interesante que ese versículo se utiliza mucho en campañas evangelísticas para el bautismo. Sí. Y de hecho, muchos evangelistas dicen, si no te bautizas, te vas a perder. Aunque es cierto, hasta cierto punto, si el bautismo estamos hablando de, corresponde a la experiencia, ¿ok? Porque sin la experiencia del bautismo nos vamos a perder. Pero el texto no dice eso, porque el texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. La segunda parte del texto solo dice el que no creyere. ¿Por qué? Porque hay personas que sí creen, pero nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse. Entonces, por eso el ladrón en la cruz nunca tuvo la oportunidad de rebautizarse o bautizarse en señal de claro, creer. Correcto. Entonces no significa que el no bautizarse condena a la persona. Pero el punto acá de la pregunta es predicar a todas las naciones, por supuesto, porque Dios no quiere que las personas estén en oscuridad. Y el hecho de que haya oscuridad en Babilonia no es la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere sacar, como decía usted, pastor, a la gente de ese error. Y esa es la misión que Dios nos ha dado. Amén. Y Dios tiene un redil al cual debemos escuchar su voz
y seguir su indicación para no caer en el error, porque también en el redil de Dios puede haber personas que, hay lobos, ¿no es cierto? Hay personas que no Así es. son del pueblo de Dios, así que tenemos que escuchar es la voz del buen pastor que nos invita a seguir. Amén. Siguiendo a la siguiente pregunta, pastor, nos llega de Orlando Castaño de Cartagena, Colombia, y nos dice lo siguiente: si solo podemos ser salvos por la gracia de Cristo, ¿qué adquirió al morir en la cruz? Porque pudieron ser llevados Enoc, Moisés y Elías al cielo antes de que Cristo muriese en la cruz. Entonces, si no malinterpreto la pregunta, él hace esta inquietud, ¿no? Si vemos personas que fueron salvas, como Enoc, Moisés, Elías, que fueron llevados al cielo inclusive, antes de que Jesús muriese en la cruz, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Y agradecemos a Orlando por la pregunta. Muy buena pregunta, sí. Bueno, yo creo que eso se explica de acuerdo al sistema de sacrificios. Aquí yo creo que vamos a leer primero un texto y vamos a comentar sobre él. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 4. Pastor, si usted me ayuda con ese texto. Claro. Hebreos, el capítulo 4, vamos a leer el versículo 2. Porque también nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no le aprovechó la palabra predicada a los que oyeron al no mezclarla con fe. Muy bien, o sea que aquí está hablando de la generación en el desierto antes de que Jesús muriera en la cruz, y Pablo dice que a ellos se les predicó el Evangelio, igual que a nosotros, es decir, el mismo Evangelio. Ellos escucharon el mismo Evangelio que nosotros hemos escuchado. La diferencia es que en el tiempo de ellos, la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús eran el futuro, o sea que para ellos la salvación, aunque ellos podían experimentar la salvación en el presente, Claro. pero esa salvación iba a ser asegurada para ellos aún en el futuro por medio de la muerte de Cristo. Para nosotros es al revés. En el caso de nosotros tenemos que mirar es hacia atrás, en el pasado, porque ya la salvación fue comprada por nosotros. Así como los sacrificios, en el caso de Enoc, Moisés, Elías, ellos eran familiarizados, todos ellos ofrecieron sacrificios, y en el ofrecer sacrificios ellos estaban demostrando que tenían fe en el Cordero de Dios que iba a venir y morir por ellos. O sea que, aunque la muerte de Cristo para ellos era futura, al ofrecer los sacrificios demostraban que tenían fe en los méritos de Cristo. Lo mismo nosotros, al participar de la Santa Cena, demostramos que tenemos fe hacia atrás en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Pastor, y también algo interesante que hay que reafirmar, compartiendo lo que tú mencionabas, es que la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, era necesaria para justamente pagar la pena de pecado, la pena de muerte. No había una manera de redención sin el derramamiento de sangre, sin poder cubrir la exigencia de la ley. Y por ende, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué no pudo salvarnos de otra manera? ¿Por qué tenía que pasar esa experiencia? Como mostrabas tú, el ejemplo del Cordero en el tabernáculo, en el desierto, inclusive desde la misma experiencia de Edén, del pecado, el Señor les indicó cómo tenían que hacer sacrificio, era apuntando al sustituto de sus pecados, a quien pagaría la pena de muerte. Y los hombres que fueron llevados al cielo, Enoc, Moisés y Elías, fueron, como dijiste tú exactamente, fue por base a la fe en la venida de Cristo, que pagaría de sus pecados, pagaría la pena de sus pecados, y por ende fueron ellos primicias, por decirlo así, de la salvación. Amén. Sin haber todavía Cristo dado su muerte, vida por nosotros. Así que bueno, continuamos con la siguiente pregunta que nos llega a nosotros desde Cali, Colombia. Cali, muy bien. Dani. Otra pregunta de Colombia. Qué lindo, de Colombia. Qué bueno que estás aquí. Tú eres de Cali. Así que muy bien. Nos dice allí Dani la siguiente pregunta. Mi pregunta se relaciona con la segunda venida de Cristo. El otro día vi en un grupo pequeño con unos amigos de la Universidad Adventista de Medellín, hablaron de que los antidiluvianos creían en la diosa del agua y que por eso también se derivó o Dios envió agua al planeta para destruirlo de todo mal. Ahora, en la actualidad, las personas, excepto los adventistas y algunas otras religiones judías, adoran el día domingo
también llamado el día del sol, como en inglés, Sunday, el sol es fuego. ¿Tiene esto alguna relación con el hecho, lo del planeta vaya a ser destruido con fuego en la segunda venida? Sí, esa es una interesante conexión que tiene aquí nuestro amigo Dani. Bueno, yo no quiero decir que quizá esto no sea cierto, pero personalmente no he leído ninguna referencia que los antediluvianos creían en la diosa del agua. Y si existiera, a ver, el diluvio arrasó con toda evidencia de eso. Ahora, yo estaría interesado si el hermano Dani nos pudiera proveer y enviar aquí al ministerio alguna fuente. Ahora, tiene algo de sentido que Dios los castigue con el Dios que ellos creían. Eso lo hizo en el tiempo de Elías. Ellos creían en Baal, que era el Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia. Y Dios retuvo la lluvia por 3 años y medio como para avergonzar a ese Dios falso. Sin embargo, como desconozco, de pronto no sé, pastor, si usted ha leído alguna fuente confiable que los antediluvianos creían en la diosa del agua, pues yo lo desconozco. Sí. Y tampoco podría ser el paralelo con el hecho de que el planeta va a ser destruido por fuego. Yo prefiero, cuando surgen estas preguntas, ceñirme a lo que dice la Biblia. Y la Biblia claramente dice que la razón por la cual la tierra va a ser destruida por fuego es porque Dios va a purificar la tierra. El fuego es un agente purificador. En ese sentido es que se utilizará el fuego. Pastor, creo que tú has contestado de una manera muy acertada, porque también me preguntaste, yo no tengo ninguna evidencia de que existió tal cosa. No existe, como tú mencionas, ninguna evidencia tangible. El diluvio destruyó todas las cosas, pero no hace, digamos, no es una mala suposición que tal vez hubo algún tipo de adoración a los elementos en vez del Creador, como menciona lo que pasó en el futuro. Y eso era cierto. Romanos 1 dice justo esa Claro. expresión que usted utilizó. Ellos adoraban la criatura más que al Creador. Es posible, no solamente el agua, adoraban quizá al sol también y otros dioses de la naturaleza. Por supuesto, en vez de adorar al Señor, y por eso el Señor, pues claro, los destruyó. O sea, no solamente por eso, pero quiero decir que al rechazar a Dios, teniendo las evidencias tangibles de Dios, porque ellos tenían el Edén, los querubines que estaban guardando allí la entrada al Edén, y había la evidencia de los hombres desde Adán en general, ¿no? En líneas generales, hasta el mismo momento que murió Metusalén, que fue el abuelo de Noé. Había evidencia tangible de que Dios era real, o sea, de que existió esa experiencia. Pero bueno, a la final ellos fueron destruidos, y en el tiempo actual hay evidencias suficientes que nos presenta Dios acerca de sí mismos, y muchos de nosotros, muchos de los hombres hoy en día, prefieren escoger o escuchar la información, la característica de lo que el hombre dice, en vez de lo que el Señor ha dejado como su palabra, como evidencia para que nos dé la certeza de que creemos en un Dios vivo. Así que esperamos de que esto les ayude a ellos, ¿no? A poder, no sé, a Dani, tal vez investigar un poco más, y como tú mencionaste, tal vez nos puede mandar, si es que hay una evidencia al respecto, ¿no? Que nos pueda servir como para una buena respuesta o más acertada a lo que él menciona. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta que nos llega de Roberto. No nos dice dónde es, pero nos hace esta interesante pregunta, y creo que es importante que esta pregunta se responda, ¿no? Dice: entiendo que ni los ángeles ni Lucifer tienen el poder de leer la mente de los humanos, sino que entienden el que motiva las acciones de los humanos. Si esto es así, ¿cómo pueden entonces anotar en los libros los pensamientos pecaminosos si se quedan en eso, en pensamientos? Jesús dijo, con solo pensarlo ya es pecado, Mateo 5:28. Entonces, si mal no comprendo la pregunta, él está aquí interesante, quiere saber, mejor dicho, qué es lo que significa esta idea de que los ángeles no pueden leer los pensamientos, pero que Dios ya categoriza el pensamiento como un pecado si se queda solamente en pensamiento. Claro. ¿Qué decimos al respecto, pastor? Porque, pues, por supuesto, podemos pensar que quizás ¿quiénes escriben los libros? ¿Son los ángeles o es el Dios? ¿O qué podemos decir al respecto sobre este tema? A ver, voy a ver si encuentro aquí una cita al respecto. Pero mientras tanto, puedo comentar lo siguiente. Es cierto que
solo Dios es omnisciente, lo cual indica, y para eso tenemos mucha evidencia bíblica, vamos a leer una de ellas, en el Salmo 139. Salmo 139. A ver. Y vamos a leer algunos versículos de aquí, de este Salmo. Nos dice, por ejemplo, versículo 1 en adelante: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahí está. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ajá. Entonces, claramente para Dios no es imposible leer nuestros pensamientos. Ahora, son los ángeles, nos dice la sierva de Dios, los que toman nota de nuestras acciones, de nuestras motivaciones y aún de nuestros pensamientos, y llevan ese reporte al cielo. Entonces, la pregunta es cómo ellos lo hacen. Bien, no es una respuesta difícil de responder, porque nosotros vemos que algunos profetas en la Biblia, incluso el mismo Jesús, no utilizando su divinidad, sino siendo usado por el Espíritu Santo, podía leer los pensamientos de las personas. Los profetas, Ellen White, Dios le mostraba cosas que la gente estaba pensando y diciendo en secreto, y ella les escribía cartas. Entonces, no es difícil imaginar que Dios le dé esta facultad a los ángeles registradores para que ellos con precisión anoten o lleven ese reporte en los cielos, pero en realidad Dios es quien anota en los libros. No es que Dios va a confiar en el juicio del ángel y bueno, ¿qué tal que el ángel, lo que diga el ángel? Claro. No, Dios es el que sabe qué es lo que hay en nuestro pensamiento. Gracias, pastor. Y eso es importante porque creo que va a traer un poco de tranquilidad, comprender este concepto, lo que tú mencionas ahora mismo en el Salmo, que es el versículo que realmente nos ayuda a comprender cómo Dios conoce el pensamiento antes de la que se convierte en un hecho, que se convierte en una evidencia, ¿no? Entonces, Dios conoce lo que está pensando, y cuando Jesús mencionó, como menciona aquí el hermano de Mateo 5:28, acerca del hombre que codicia en el corazón, en su mente, a una mujer y comete fornicación y adulterio con ella, nos está demostrando que para Dios el problema del pecado, del pecado es más allá de la acción. Hay gente que solo piensa que el hecho, el acto, es lo que hace a uno pecador. Pero en realidad el pensamiento puede ser ya el primer paso o es el paso inicial en ceder a la tentación. Y Dios lo que quiere por eso es cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, transformarla a una nueva experiencia, y por eso quiere que escribir su ley en el corazón, en la mente, para que nuestros pensamientos puedan estar en armonía, puedan estar en una similitud con el pensamiento de Dios. Amén. Y puede estar en ese mismo caminar, un sendero que camines paralelo al Señor, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ya en los minutos que quedan, cabe mencionar que, por ejemplo, como lo que usted estaba diciendo allí en Mateo 5, nosotros no debemos pensar, a veces nosotros creemos, aunque en teoría sabemos que Dios lee el pensamiento, pero a veces creemos que nosotros podemos ocultarnos de Dios. Y nosotros debemos estar siempre conscientes. Y en mi culto personal ayer leí una cita muy bonita, donde decía que cuando somos conscientes de que Dios siempre nos ve y conoce todo de nosotros, que esto va a ser un gran aliciente para nosotros no pecar y ceder a la tentación, porque sabemos si Él nos ve y si Él conoce todo de mí, claro, entonces yo voy a temer ofenderle, aún en mi pensamiento. Entonces es importante que tengamos claro que nuestras motivaciones, nuestro corazón y nuestra mente está abierta ante los ojos de Dios. Amén, pastor. Ese es un pensamiento maravilloso, un pensamiento también muy solemne. Y creo que es necesario, importante, que cada uno de nosotros ponga en nuestra mente esta idea, ¿no? Dios conoce mi corazón, conoce lo que pienso. Dame, Señor, de tu
carácter, de tu amor para transformar. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde y esperamos vernos aquí en una próxima ocasión. Bendiciones.